Buenos días, licenciado, compañeras y compañeros. Este día nos ha tocado hablar un poco acerca del usufructo. Los integrantes del grupo, Ceci Rodríguez, don Germán Torres, Eliezer García y mi persona, Carla Coto. Decirles que el término usufructo se deriva de las raíces latinas usus y fructus, que significa el derecho de gozar su utilidad y sus frutos. La procedencia de dicho término dice que está remontada en el derecho romano y surge por el aumento elevado del número de manus. ¿Qué son los manus? Pues son elementos legislativos donde las mujeres formaban parte de la familia de los hombres o de los maridos, como se quiera ver, donde ellas perdían los derechos sobre la familia de origen, de donde ellas procedían, por lo que se constituye para contrarrestar la elevada cantidad de situaciones y de hecho proteger a las mujeres. A través del usufructo aparece una nueva forma jurídica determinada, nueva propiedad, que es la posesión de ciertas cosas y disponer de ella dentro de los límites legales o dentro de lo que la ley establece. El usufructo dice que es un derecho real de goce o disfrute de la cosa ajena. Por ejemplo, un contrato de un agricultor o un campesino con una persona dueña de una propiedad donde el campesino se dedica a cultivar la tierra y cuando ya haya dado sus frutos, pues él puede vender o puede consumirlos. Ahí sería de acuerdo a los términos que se establezcan. Las características del usufructo es el derecho real en cosa ajena, el derecho de disfrute por completo y el derecho temporal. También nos habla un poco acerca de los tipos de usufructo, que para nosotros, pues según lo que hemos investigado, dice que está según su constitución, según su objeto y según su duración. Esto es un poco de lo que, por lo menos la parte introductoria de lo que es el usufructo. Continuemos con la exposición del usufructo. Hay dos maneras de crear la figura del usufructo. Y eso está establecido en el artículo 771 del Código Civil, pero en esta ocasión solo hablaré de dos, según su duración: usufructo temporal y usufructo vitalicio. El usufructo temporal hablamos de un contrato de compraventa. El usufructo vitalicio hablamos de un contrato de compraventa con donación. ¿Pero qué es un contrato de compraventa? Es un acuerdo de voluntades entre dos personas. ¿Qué es la donación? Es un acuerdo de voluntades entre dos personas, pero tiene que haber 4 testigos, pues así lo establece la ley, ¿verdad? Del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria. Asimismo hago referencia al artículo 1265 y siguientes de nuestro Código Civil. ¿Pero qué es el usufructo temporal? Es el que se adquiere por un plazo de tiempo determinado. Este plazo se fija, por regla general, en una cláusula de un contrato. Y se adquiere el usufructo cuando finaliza el tiempo establecido en esa cláusula, ¿verdad? Un ejemplo de un usufructo temporal. Juan tiene una vivienda de 2 plantas, bien amoblada y bien arreglada. Pero Juan tiene un problema económico, ¿verdad? Y para poder solventar ese problema económico tiene que vender la vivienda. Y ha decidido venderla a Pedro. Pedro, interesado por el inmueble, pues es un inmueble bonito, decide comprársela. En acuerdo de voluntades mediante una escritura de compraventa de un inmueble público, ¿verdad? Juan le dice a Pedro que está de acuerdo con el precio de la vivienda, pero quiere que en la escritura de compraventa se incorpore una cláusula donde le da a él un año de usufructo. ¿Por qué? Porque Juan se ha quedado sin vivienda y necesita tiempo para poder comprar otra vivienda o poder buscar una en alquiler y poder mudarse con su familia, ¿verdad? Para ello necesita ese tiempo de usufructo que Pedro le ha concedido. Al pasar ese tiempo, Juan tiene que solicitar al registro mediante un documento elaborado por medio de un notario adquirir el uso y goce de esa propiedad.
por haber finalizado el tiempo establecido de la cláusula del contrato. Ahora bien, ¿por qué el usufructo es vitalicio? Porque es por tiempo indefinido. La diferencia del usufructo temporal es que allí es por tiempo determinado. Hay un tiempo establecido, hay una fecha hasta donde llega ese usufructo. En relación al usufructo vitalicio es por tiempo indefinido, no hay tiempo. La única diferencia que hay es que es hasta cuando fallece la persona que tiene el usufructo, o sea, el usufructuario. Hasta ahí llega el usufructo vitalicio, ¿verdad? Por tiempo indefinido y cuya duración termina hasta que fallece el usufructuario. Al hablar de usufructo como un derecho real, nos referimos a que es un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena, ya que el usufructo no forma parte del patrimonio del usufructuario, sino del patrimonio de la persona que goza del usufructo. El usufructo, como lo decíamos anteriormente, es temporal porque hay un tiempo establecido, hay día, hora y fecha hasta desde donde comienza hasta donde finaliza el usufructo, ¿verdad? Para que la persona que tiene la nuda propiedad pueda hacer uso y goce de ella. Y es vitalicia, ¿por qué? Porque la fecha de caducidad de ese usufructo comienza desde el momento en que la persona que tenía el usufructo fallece. Ahora bien, el usufructo no puede ser perpetuo. ¿Por qué? Porque se le estaría violentando ese derecho a la persona que tiene la nuda propiedad, ya que tendría una limitante, pues no podría gozar, no podría hacer uso y goce de la cosa, ¿verdad? Continuando con la exposición, los deberes y obligaciones de la persona que tiene el usufructo. Conservar la forma y sustancia de la cosa, ¿verdad? Esa es una obligación, pues así está establecido en el contrato. ¿Por qué? Porque de manera general no se puede alterar una cláusula del contrato. El usufructuario no puede alterar, modificar o dañar la cosa, porque no está establecido, ¿verdad? No puede hacer cambios en la cosa porque no está establecido en una cláusula. Pero si fuera mediante una cláusula excepcional, sí podría, porque como es un acuerdo entre voluntades, ahí se establecería bajo qué circunstancias se establece esa cláusula, ¿verdad? ¿Qué beneficios tiene el usufructuario sobre los frutos naturales? Sobre los frutos naturales, ¿verdad? Que son los que proporciona la tierra o el tipo de usufructo que se tenga, ¿verdad? Asimismo podemos hablar del usufructo de los frutos civiles. Hablamos de la hipoteca, de la renta, ¿verdad? Generalmente, ¿en qué bienes recae el usufructo? En bienes inmuebles, pero también recae en bienes muebles, como lo establece el artículo 191 de nuestro Código Civil. ¿Qué instrumento jurídico debe de ser otorgado? El usufructo en caso de bien inmueble tiene que ser mediante una escritura pública debidamente registrada, si no, no tiene validez. Bueno, compañeros, hasta aquí llega mi participación. Muchas gracias. Y los porcentajes. Entre estos casos simultáneos, los beneficiarios en el derecho son dos. La diferencia es que, como lo explicaba en el ejemplo anterior, siguen siendo dos. Pero en aquello, el primero goza del 60% y el segundo goza del 40%. En este caso, nos traslada a otra
especificación, y es que al faltar uno de ellos, el otro será beneficiario de la totalidad. Claro, es entendible. Si eran dos personas y falta uno de ellos, automáticamente obtiene el 100% del goce la persona que sobrevive, porque esto es entre vivos. De esta forma, la base legal que rige es el artículo 783 del Código Civil. Por eso no significa más duración del usufructo, el cual terminará al fallecer el último, por supuesto. Muerta la última persona, ahí termina el compromiso, ahí termina el tiempo. Es así pues como yo termino mi participación. Bien, compañeros, para seguir hablando del tema, vamos a hablar sobre qué es la caución o inventario. Primero, son dos exigencias establecidas por el artículo 778 del Código Civil. La caución es de garantía de conservación de la cosa y de restitución. Por otra parte, el inventario es para seguridad de lo que se da, especialmente cuando recae sobre establecimientos o fábricas, etcétera, etcétera. Pero dentro de ello podríamos hacernos una interrogante: ¿el usufructuario es dueño de su usufructo? Es decir, el artículo 795 nos brinda la respuesta, y este establece que el usufructuario puede darlo en arrendamiento, cederlo a cualquier título oneroso o gratuito, vale decir venderlo, y hasta puede donarlo, darlo en prenda e hipotecarlo. Pero eso sí, esta disposición es vigente durante la vida de él, porque como hemos aludido, con su muerte termina su derecho. Es decir, con la muerte viene a finalizar, o en otro giro, no disponer del mortis causa. Es decir, no se puede transferir por testamento, porque si se pudiese transferir por testamento, entonces esto implicaría que ya no estaría recayendo sobre la figura jurídica de el derecho de usufructo, sino sobre otra figura. En este caso, nosotros podríamos también preguntarnos, ¿existen más tipos de usufructos? Y la respuesta es sí. Está el usufructo de acciones, está el usufructo sobre créditos. En este caso, específicamente, el usufructo sobre créditos, este es aquel que recae sobre pues un derecho personal, es decir, sobre un crédito. También existe el usufructo sobre derechos. Un ejemplo claro acá es la propiedad intelectual. Ustedes podrán de alguna manera ahí ver las diapositivas y poder pues ampliar sus conocimientos con una mayor lectura. Ahora bien, una de las cosas importantes es de qué manera se extingue, de qué forma se extingue el usufructo. El artículo 807 nos brinda la respuesta. Dice que el usufructo se extingue generalmente por la llegada del día o el evento de la condición prefijados para su terminación, es decir, aquellos acuerdos jurídicos o no jurídicos, legales o no legales, que se hayan pues de alguna manera empleado al inicio de la constitución del usufructo. Por otra parte, el artículo 809 también nos dice que el usufructo se extingue también por la muerte del usufructuario. También nos dice que se extingue por la renuncia del usufructuario, es decir, este artículo 809 brinda otras causales más que también ustedes pues pueden visualizarlas, pueden leerlas en la presentación para mayor conocimiento del mismo. Ahora bien, quisiera darles ahí al menos dos ejemplos sobre el derecho de usufructo, ejemplos con bienes inmuebles. Voy a tratar de dar dos, uno con bienes inmuebles y otro con bienes muebles. Por ejemplo, en el ejemplo con bienes inmuebles dice: María Eugenia fallece y deja en testamento que tiene una casa en alquiler, casa que pasa a ser propiedad de su hijo de 15 años, pero hasta que cumpla sus 18 años, esa casa la administrará su hermana.
y mientras tanto gozará del usufructo y alquiler de esa casa. Es decir, que la hermana se encargará de alquilar y mantener esta casa en buen estado, y como pago, los beneficios económicos que genera el alquiler será de ella, pero no tiene facultad de vender porque no es propietaria, es decir, no tiene el dominio completo sobre este usufructo. Entonces ella pues puede gozar, digámoslo así, o puede, digamos, obtener aquellos beneficios económicos que genera el alquiler, pero no así no puede venderla porque no tiene el dominio, es decir, no es propietaria completa como tal. En este caso vamos a ver un ejemplo sobre bienes muebles. Por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, yo rento un tractor, pactando, digámoslo así, el usufructo. Por lo tanto, yo tengo el derecho de usar el tractor y de trabajar para otros o para mí mismo. Y lo que yo obtenga de ese trabajo, lo que yo cobre, es exclusivamente para mí, es decir, el fruto. Pero en ningún momento puedo vender el bien, ya que no es mi propiedad. Es decir, el tractor no me pertenece. Sí puedo de alguna manera trabajarlo para mí o para otra persona, pero no así, no puedo vender el bien mueble porque no me pertenece a mí. Bueno, esto es todo por mi parte y solamente hacerles mención que para que se dé el usufructo, es decir, el bien, siempre debe ser ajeno para que nuestro marco jurídico lo contemple como el usufructo. Es decir, que el usufructo siempre debe recaer sobre un bien que sea ajeno, si no, no cae sobre esta figura jurídica llamada el usufructo. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Esto pues hemos tratado de hacer esto de una manera así sencilla, de una manera así, un breve pincelazo, digámoslo así, porque pues el tiempo es limitado. Gracias por su atención.